Ahí sí. Ya. Primero que todo, les doy la más cordial bienvenida, ¿verdad? Como siempre, para mí es muy grato, digamos, reunirme con ustedes, aunque sea en una instancia online. Ya, en realidad, digamos, me gusta mucho la interacción con los segundos medios, se notan que son unos jóvenes muy curiosos, muy ávidos de conocimiento, también no solo digo por mi asignatura, sino que en general, ya, y así que, digamos, les deseo lo mejor siempre, y bueno, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, ya recordar, como yo siempre lo hago, recordar que no bajar la guardia, ya no bajar la guardia, digamos, esto significa evitar contagio a toda costa, ya recuerden, las medidas de seguridad no se les olviden, eh, es, mascarilla, antiparras, escudo facial, ojalá guantes, si se sale, ¿verdad? Evitar aglomeraciones, siempre distanciamiento social, no salir si no estoy obligado a hacerlo, y desinfectar, ¿verdad? Siempre todos los objetos que entran a la casa y las suelas de los zapatos y, ¿verdad? El lavado de manos, súper importante hacerlo de manera permanente. Porque yo siempre le insisto esto, porque bueno, Chile y el mundo en realidad está lejos de superar la pandemia, ¿ya? Y Chile tiene muchos casos diarios aún, como entre 1.500 y 2.000 casos diarios, ¿ya? Lo cual es harto, porque ustedes saben que el contagio se da de manera exponencial. Cada uno de esos nuevos casos puede contagiar no a una, sino que a varias personas. Entonces, en el fondo, la curva de contagio es exponencial, como que se va duplicando, se puede ir duplicando ya en crecimiento, a eso me refiero. Eh, pero, digamos, los gobernantes también están preocupados de reactivar la economía, ¿verdad? Porque nos toca vivir una época con el sistema socioeconómico capitalista y la gente tiene que trabajar para generar dinero. Y con el dinero subsistimos. Entonces, también es complicado, digamos, no se puede apagar toda la economía porque hay mucha gente que depende de su actividad y tiene que realizarla. Ya entonces ahí está en esa encrucijada, estamos todos en esa encrucijada, y pese a que el gobierno está tratando de desconfinar y reactivar la economía fuerte, nosotros digamos, está bien, pero no podemos contagiarnos, hay que seguir evitando contagio, ¿ya? Ya, entonces ahora más entrado en materia. Y también, bueno, felicitarlos, digamos, por estar acá, digamos, yo sé que no es fácil, que que hay mil cosas, digamos, para distraernos en la casa y que me da lata o que no me gusta tanto esta materia, etcétera, etcétera. Pero hay que dar cara, digamos, con buen chileno a todas estas situaciones y hacer lo que se pide, ¿verdad? Hacer lo que, porque es en beneficio propio, ¿ya? Y recuerden que no solo para rendir en el colegio, que podamos ser promovidos de año, etcétera, ¿ya? Sino que por un fin más trascendental, digamos que es nutrir sus mentes con conocimiento y habilidades que les van a permitir tomar buenas decisiones en la vida y conducir bien sus vidas como corresponde, con inteligencia, ¿verdad? Con buenas herramientas para decidir y también poder, con estas mismas habilidades y conocimiento, cuidar a la gente que aman, que los rodea. Ya, entonces, ahora pasando más en materia. Bueno, y también felicitar a los segundos, que son los cursos como, es el nivel como más activo, digamos, del colegio, son bien aperrados, se conectan mucho a clase, así que los felicito. Están todos así contentos con ustedes, ya, así que a seguir trabajando duro por hacer las cosas. Ya, entonces, ahora sí que sí, entrando más en materia. Recuerden que habíamos entrado en una unidad que se llama química orgánica, ¿ya? Y la química orgánica es una unidad bien bonita porque tiene en relación por supuesto, con las sustancias orgánicas. Y las sustancias orgánicas, como habíamos conversado un poco, provienen de los seres vivos o pueden ser sintetizadas, ya que lo cual lo vamos a repasar ahora. Pero principalmente están estructuradas en base al átomo de carbono.
ya que es un átomo cuyas características habíamos empezado a estudiar la semana pasada, y esas características, digamos, hacen tan especial al átomo de carbono que le permite unirse de muchas maneras a, para formar muchos compuestos diferentes, ¿ya? Y ahí radica, digamos, como de por qué se dio de esta manera la vida en la Tierra, que está toda estructurada en base al carbono. ¿Ya? Entonces, ahora, por favor, mientras yo comparto eh, el PowerPoint, ahora sí me colocan en el chat. Espérame, déjame ver si está activado porque parece que tenía No, crisis. tiene que habilitarlo, está deshabilitado. Ah, ya, es que estaba con quinto el viernes, con quinto básico el viernes, y estaban ahí los niños ahí como conversando por el chat. Tuve que desactivarlo. Esperemos un poquito. ¿Y cómo está usted, Andrea? ¿Todo bien? Sí, súper. Qué bueno. Espérame. Me Ah, entretengo mientras limpiando el teclado. ya muy bien, un teclado limpio, un teclado feliz. Yo Sí. tengo que limpiar el mío, pero tengo que hacerle una limpieza a fondo. Tengo que sacarle todas las teclas así y limpiarlo por debajo. Ahí sí, por fin. Ya, ahora sí me colocan presente, por favor. Y acuérdense de colocar el curso a aquellos que no lo tienen puesto. Y a la compañera que no estaba con su nombre, no sé si lo pudo cambiar, pero si no lo pudo cambiar, ahí en el chat coloca Y su profe, nombre. ya lo cambié. Ah, ya, súper. Ahí está la Matilde. Ya, entonces vamos como a agarrar también un poquito de lo que estábamos viendo la semana pasada, como para recapitular y conectarnos nuevamente con estos conocimientos. ¿Ya? Espérame que me dio calor. Ya. A ver, espérame que me molesta un poquito las cámaras. Ahí. Ya. Entonces, yo les decía que estamos estudiando la química del carbono, porque digamos, las características que tiene este átomo en particular ha propiciado, digamos, la formación de todos estos compuestos que llamamos orgánicos y que en el fondo estructuran toda la vida en la Tierra, ¿ya? Eh, y también hemos aprendido como a sintetizarlos, me refiero a fabricarlos en laboratorio, ¿ya? Entonces, la clave para comprender, digamos, bien a los compuestos orgánicos, primero es entender cómo es el átomo de carbono, ¿ya? Entonces, recuerden que hay elementos que son compuestos que llamamos orgánicos, que están constituidos por el átomo de carbono, por supuesto, como venimos hablando, ¿ya? Y que representa, que está, digamos, presente en todos los organismos vivos, ¿ya? Y también, digamos, por las características que vamos a repasar y a seguir estudiando hoy día, el átomo de carbono puede formar, dado que se puede unir con mucho, puede formar varios enlaces, ¿ya?
puede formar una cantidad muy grande de distintos compuestos, ¿ya? Y esa es como una de las claves de toda la variedad, digamos, de compuestos orgánicos que hay y que podemos evidenciar en en los seres vivos. Entonces, acá tenemos como una tablita ya para, estuvimos viéndolo un poco la semana pasada, pero como les digo, estamos recapitulando, donde están en paralelo, digamos, diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Entonces, los compuestos orgánicos, por ejemplo, por supuesto que son aquellos que el átomo principal, o su componente principal es el carbono, el átomo de carbono, ¿verdad? En cambio, los compuestos inorgánicos no está presente el átomo de carbono, ¿ya? Entonces, eso es como fundamental, ¿ya? Ustedes hablan de una sustancia inorgánica, entonces esa sustancia inorgánica o no está presente el carbono, o no está en presencia de, digamos, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿verdad? CO2, ¿ya? El CO2 no es considerado orgánico, ¿ya? Tiene un átomo de carbono, sí, pero no es considerado orgánico, ¿ya? Porque no está unido con hidrógeno, ¿ya? Que es lo que habitualmente tenemos en las estructuras químicas orgánicas, ¿ya? ¿Qué más? En un principio, ¿verdad? Se le asignó esta clasificación a los compuestos que provenían de la materia viva, ¿ya? Después, bueno, después nos descubrimos que al principio sí. Después descubrimos que también podíamos sintetizar compuestos orgánicos, o sea, fabricarlos, ¿ya? Y también en contraposición a los compuestos inorgánicos, ¿verdad? Se le había, digamos, asignado la clasificación de que provenían de materia inerte, ya que en realidad eh, algo hay de eso, pero no es completa, no es como blanco y negro, ¿ya? Igual, ustedes saben que los seres vivos igual necesitan varias moléculas inorgánicas para funcionar, igual, ¿ya? También principalmente se forman compuestos de carbono con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que son como, recuerden, como los elementos químicos que dan, que forman a la vida. ¿Se acuerdan de las siglas CHON? Bueno, las siglas CHON es una ayuda a memoria, una mnemotecnia que ocupamos para recordar justamente los elementos químicos que estructuran la vida, ¿ya? O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿ya? Entonces, solo unos pocos elementos químicos, ¿ya? Estructuran todas las moléculas de los seres vivos, pero esto es gracias a las características del átomo de carbono, ¿ya? Porque hay mucho más elementos químicos en la tabla periódica, ¿ya? Pero el átomo de carbono ha sido clave, digamos, en esto, ¿ya? Y digamos, bueno, lo que yo les mencionaba en la clase pasada, que también que cuando buscamos vida, la búsqueda científica de vida extraterrestre, ¿ya? Se basa también como en encontrar estructuras orgánicas, ¿ya? Porque lo más probable, ¿ya? Es que, digamos, otras formas de vida en otros lugares del universo pueda estar estructurado en base a átomos de carbono también, ¿ya? Recuerden que los elementos químicos que están acá están en todo el universo, ¿ya? Eh, a los elementos inorgánicos, ¿ya? En contraposición, ¿verdad? Se forman compuestos con todos los elementos de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, eso tener claro. En cambio, repito, los compuestos orgánicos, la mayoría de las veces, solo con el carbono con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿ya? Y otra cosa es que los
carbonos, al unirse, pueden formar largas cadenas que da origen a millones de compuestos, ¿ya? Porque esas cadenas, ¿verdad?, se pueden ramificar en cualquiera de cualquier posición, digamos, se puede ramificar y pueden formar, como dice acá, millones de compuestos diferentes. ¿Ya? En cambio, la combinación de compuestos inorgánicos es mucho menor que la de compuestos orgánicos. ¿Ya? Aquí alguien me está hablando. La Andrea me pregunta, este PPT lo voy a enviar hoy día, ¿ya? Ya, gracias. Sí, sí, no, sí, definitivamente tienen que tener este material, ¿ya? Ya, porque por un segundo dije, no estoy anotando, y le iba a decir que me repitiese todo, pero No, 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 sí, después ahí te yo dan el le... PPT. Sí, no hay problema, sí, sí, este material lo considero completamente para entregárselos. Ya, continuamos entonces. También el enlace más frecuente, ¿verdad?, que se da en los compuestos orgánicos es el enlace covalente, que como sabemos o recordemos, es el enlace como más fuerte, digamos, el enlace químico más fuerte, ¿ya? En cambio, en los compuestos inorgánicos, ya muchas veces se forman enlaces iónicos, ¿verdad? Que son enlaces que, digamos, que son formados por la atracción eléctrica de un elemento con otro. Por ejemplo, la famosa sal de mesa, el cloruro de sodio, ¿verdad? Que tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro, pero esos dos elementos están unidos por un enlace iónico porque el sodio tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. Entonces se forma un enlace, como les digo, por atracción eléctrica que se denomina enlace iónico. En cambio, el enlace covalente es mucho más fuerte porque o los átomos participantes comparten electrones, ¿ya? Otra característica también que generalmente son solubles en disolventes orgánicos como el alcohol, cloroformo, éter, ¿ya? Y los inorgánicos son solubles en agua. También poseen un punto de fusión bajo o se descomponen, ¿ya? Y los inorgánicos poseen puntos de fusión altos. En lo que respecta a los compuestos orgánicos, por lo general no conducen la electricidad, y en cambio los compuestos inorgánicos generalmente sí conducen electricidad, y sobre todo hablamos de cuando están en disolución. Recuerden que ya estudiamos las disoluciones, ¿verdad? Y cuando hay muchos compuestos inorgánicos que se disocian, ¿verdad? En disolución, ¿verdad? Es como cuando decimos que echamos la sal en el agua, se disocia, ¿verdad? El cloruro de sodio se disocia o sea, en la molécula de cloruro de sodio se separa el cloro del sodio, cada uno con su carga, ¿ya? Y por esa disolución, por supuesto que puede haber una corriente eléctrica, ya que va, digamos, se va transmitiendo porque los electrones van viajando por estas cargas que están presentes en la disolución. Ya, recuerden que una corriente eléctrica es una corriente de electrones. Ya, por eso es tan peligrosa, digamos, que una corriente eléctrica entre a nuestro cuerpo, ya, porque son electrones, es energía, ¿verdad? Que es materia de energía, ¿verdad? Que entra a nuestro cuerpo y por supuesto que lo que es una energía que destruye, digamos, los tejidos biológicos. Ya, entonces con lo que hemos conversado acá, ya vamos a reconocer algunas moléculas. Entonces, le voy a preguntar primero, espérenme, déjenme sacar el lapicito. Ya, y con un rojo yo creo para que se vea bien, no, con un rojo más intenso. Oh, ¿qué pasó?
Ahí. Ya. Ya, entonces, la Andrea. Andrea, mira, te fijas que acá dice la primera molécula es sacarosa, ¿ya? Y que ahí abajo nos pone su fórmula química. Entonces, la sacarosa, ¿será orgánica o inorgánica? Orgánica. Orgánica, por supuesto, ¿verdad? Porque, Ya. porque tiene muchos átomos de carbono y que están, digamos, unidos a átomos de hidrógeno y oxígeno. Ujú. Ya, y a ver, le voy a preguntar al Bastián Rigo. Bastián Rigo, mira, la cuprita que está acá abajo, ¿será orgánica o inorgánica? Rigo, ya vamos a pasar entonces. Oigan, chicos y chicas, les voy a decir que, por favor, digamos, no basta con solo conectarse a clase. Igual si interactuamos y no me contestan. Ah, ya, ahí me contestó por chat. Ya, Es sí. orgánica. Eh, pero fíjense bien, fíjense bien. Eh, ya está bien, pueden contestar por chat igual, pero lo que me refiero es que tienen que estar atentos, ¿ya? Porque si, nadie, si alguien no me contesta, igual aquí Rigo Bastián me contestó, ¿ya? Pero si alguien no me contesta, eh, yo igual tengo que como que anotar esa situación pucha, me refiero que en el fondo también tengo que averiguar, chuta, qué estará pasando con este estudiante, ¿ya? Entonces se complica el asunto, pues, si no podemos, si tenemos que estar en clases atentos, ¿ya? Entonces, ya Bastián dice que es orgánica, pero fijémonos en su fórmula química. Mira, aquí tiene dos átomos de cobre, ojo, cobre, ¿ya? Unidos a un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cumpliría con lo que veníamos hablando de las sustancias orgánicas, Bastián? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Tiene átomos de carbono en su estructura? A ver, la Fabiana Vasconcelos. Fabiana, hola. ¿Le puede...? Ah, ya, pero Bastián, mira, fíjate, Bastián. Acá esto no tiene átomos de carbono. Esto tiene átomos de cobre. Cu es el símbolo químico para el cobre, ¿ya? Y dos átomos de cobre están unidos a un átomo de oxígeno. Entonces sería orgánico e inorgánico, Bastián. Claro, inorgánico, ¿verdad? Exacto, sería inorgánico. Ya recuerden que los compuestos orgánicos están estructurados en base a carbono, a átomos de carbono, ¿ok? Y generalmente estos átomos de carbono están acompañados por otros elementos químicos como los que mencionamos antes, ¿verdad? Que son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la cuprita tiene oxígeno, pero no hay carbono. Entonces, si hay carbono no puede ser orgánico por ningún lado, ¿ya? Ya, después les voy a preguntar a la... ¿Cómo es que me salen acá? Al Oscar. Oscar, mira, aquí dice mineral de hierro. ¿Será orgánico e inorgánico? Mira, mineral de hierro quiere decir que solamente este elemento químico, Fe. Entonces, ¿será orgánico o inorgánico? Ah, Orgánico, orgánico, orgánico. ¿orgánico? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Ya, pero ¿por qué piensas que es orgánico? Porque mira, aquí deberíamos anotar la explicación de por qué piensa que es orgánico e inorgánico. Entonces, ¿cuál sería su explicación para decir que es orgánico? ¿Podría explicar yo? Profe, estoy ¿Con quién perdido. hablo? Mauricio. Espérame, Mauricio, ya voy hacia ti. Oscar, fíjate bien.
Porfa, es que yo entiendo que tenemos que enfocarnos nomás. Oscar, repito, todos los compuestos orgánicos tienen en su estructura el átomo de carbono, ¿ya? Y esos átomos de carbono generalmente están unidos a hidrógenos, oxígenos o a nitrógenos, ¿ya? Pero si te fijas acá en el mineral de hierro, no hay átomos de carbono, solamente es el elemento químico Fe. Entonces, repito, Oscar, recuerda, si no tiene carbono, no puede ser orgánico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es inorgánico, ¿ya? Ya. Ahora voy con Profe, el Mauricio. un segundo. A ver, ¿duda? ¿La cuprita también es mineral o no? Sí, Sí, son minerales. sí, es un mineral, Ya, es que me sonaba. ¿ya? Sí, sí, de hecho, esa terminación ita tiene que ver Son minerales. claro, tiene que ver con, son sustancias inorgánicas que conforman minerales, Claro. Ya, ¿ya? y todos los minerales son inorgánicos, Em, ¿o no? sí, Ya. espérenme que ahí está llegando un compañero atrasado. Ya, y con Mauricio, por favor hacemos, Mauricio, ¿cuál es su apellido? Reyes. Mauricio, ya, por favor, la siguiente, mira, querosene o queroseno, ya, pero ahí no nos sale la fórmula química, ya, pero igual te voy a dar una pista, que es un derivado del petróleo, ya, entonces será orgánico o inorgánico, ¿Y Orgánico. la parafina? orgánico, bien, orgánico, ya, porque en el fondo, recuerden que los compuestos que derivan de seres vivos, ¿ya? Son orgánicos porque presentan estas características que habíamos mencionado antes, que la principal es que posee átomos de carbono, ¿ya? Estructurando la molécula. Y si el querosene es un derivado del petróleo, por supuesto que va a ser orgánico, porque recuerden que el petróleo, ¿ya? Le llamamos combustible fósil, ¿verdad? Porque son restos de animales de hace millones de años, ¿ya? Restos líquidos de animales fosilizados, ¿ya? De animales que vivieron hace millones de años, ¿ya? Entonces, bien, Mauricio. Ya, seguimos con, ¿quién tengo por acá? Tatiana Morales. Tatiana, mira, la siguiente dice sal común, y cuya fórmula química sale abajo, dice NaCl. ¿Será orgánico o inorgánico? Yo creo que orgánico. ¿Por qué crees que es orgánico? No sé. Ya, Tatiana, mira, acuérdate que algo mandatorio, algo obligatorio para que un compuesto sea orgánico es que posea en su estructura átomos de carbono, ¿ya? Entonces, si te fijas en la fórmula química de la sal común, que es NaCl, ¿habría algún átomo de carbono acá? Yo no me acuerdo del signo de carbono. Ah, ya, me encanta que me diga, se comunique conmigo, ¿ya? Porque es totalmente válido que no se acuerden de los símbolos químicos de ciertos elementos, ¿ya? Y para eso estoy yo. Ya, entonces el símbolo químico del carbono es una C solita, ¿ya? Es una C solita. Pero aquí, Entonces sí hay. pero ojo, que puede dar a confusión. Lo que pasa es que acá, mira, Tatiana, lo que pasa es que acá hay un átomo cuyo símbolo químico es Cl. No es que la C y la L sean elementos diferentes, es que el Cl ya es un elemento químico que se llama cloro, ¿ya? Y el Na
es un elemento químico que se llama sodio. Entonces, en el fondo, si te fijas, no hay átomos de carbono, ¿ya? Claro, y yo entiendo, porque si no estamos tan relacionados con la química, claro, y no me sé algunos símbolos químicos, puedo decir, chuta, ahí veo una C mayúscula, hay un carbono, ¿ya? Pero ojo ahí, eso es un Cl, es un cloro, ¿ya? Entonces, ¿será Ya. orgánico o inorgánico? Es inorgánico. Exacto, como ahora te diste cuenta de los símbolos químicos, de los átomos presentes, ahora con seguridad puedes decir que es inorgánico. Bien, Tatiana. Ya, ¿y quién más por acá? Mauricio ya participó. El Eros, Eros Vergara, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Mira, Eros, la siguiente sustancia es el vinagre, ¿ya? Más conocido como ácido acético, ¿ya? Y cuya fórmula química está bajo, que es CH3COOH. Entonces, ¿crees que esta sustancia, el vinagre, será orgánico o inorgánico? Creo que inorgánico, ¿no? No ¿Por qué sé. inorgánico? ¿Pero qué es lo que separa principalmente un elemento orgánico de uno inorgánico, Eros? Ay, no sé cómo explicarle, que lo tengo en la cabeza, pero es que no sé cómo explicárselo ahora. Ya, mira, recuerda, Eros, ya yo entiendo que yo sé que los conocimientos nuevos de repente cuesta asimilarlos, ya, y también uno es joven y uno está pendiente de otras cosas, etcétera, y la clase online de repente nos cuesta enfocarnos, ya, pero pongámosle mente a esto, ¿ya? Entonces, fíjate, Eros, lo que estábamos diciendo es que eh, las sustancias orgánicas poseen átomos de carbono principalmente en su estructura, ¿ya? Entonces, si hay átomos de carbono y además está unido a otros elementos químicos que generalmente acompañan al carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno, como el nitrógeno, estaríamos enfrente de una sustancia orgánica. Pero si no hay átomos de carbono, sería una sustancia inorgánica, ¿ya? Entonces, para el vinagre, Eros, finalmente, ¿qué sería? Él sería inorgánica, po. Pero si tiene átomos de carbono. Ah, entonces orgánica, porque si tiene los átomos de carbono, sería orgánica, y si no tuviera, ya sería inorgánica. Eso tienes que recordar. Entonces, fíjate acá en la fórmula química. Mira, tiene un átomo de carbono acá y tiene otro átomo de carbono acá, ¿ya? Entonces, hay presencia de carbono, ¿ya? Entonces, como bien Ya. dices, es orgánica. Bien. Y ahora, Profe, a todo esto, no sé, no estoy tomando tanta atención porque ando en Plaza Italia, por eso. oh, pero mala cosa conectarse a clase en la calle, pojeros. Hay que Profe, estar, yo estoy en San Francisco. hay que Es estar, que tuve que salir de emergencia por eso. ya, pucha. Dentro de todas las vicisitudes o características del ambiente en el que estén, tratemos de poner mente, porfa, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Ya, Bueno, ahora voy con Vicente, Vicente Vivar. Hola Vicente, ¿cómo está? Hola, profe. Mira, la siguiente molécula es el amoníaco, cuya fórmula química es es el NH3. ¿El amoníaco será orgánico o inorgánico? Es inorgánico. Inorgánico. ¿Y por qué piensas eso? Porque no tiene átomos de carbono. Exacto, porque no hay átomos de carbono en su estructura. Muy bien. Eh, ya, continuamos entonces. Déjenme borrar acá, borrar todos los dibujos. Ya. Ya, entonces como esta es como una introducción histórica también, que me parece relevante igual, mencionarla. ¿Ya? La química orgánica, ¿verdad? Comienza con el origen de la vida, ¿verdad? Pero sin embargo, hasta 1807 se empezaron a hacer las primeras clasificaciones de estos compuestos.
¿ya? Y estas fueron primero propuestas por el químico sueco Jöns Jacob, ¿ya? Quien planteó que podían separarse en minerales y orgánicos, como todas las sustancias químicas, en minerales y orgánicos, ¿ya? Y basándose en la teoría vitalista, aseguraba que, porque en esa época, fíjense que es muy antiguo, en esa época igual había muchas cosas que no eran tan científicas, ¿ya? Entonces ellos, basándose en la teoría vitalista, aseguraba que los compuestos orgánicos solo se obtenían a partir de una fuerza vital en los seres vivos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Digamos que el que tuvieran vida los seres vivos, esa cualidad de estar vivos, ya era como misteriosa para la época. No se sabía, digamos, de qué se trataba exactamente. Por lo tanto, le atribuían una fuerza misteriosa llamada vital a los seres vivos, ¿ya? Entonces, bajo esta misteriosa fuerza vital, ya esta persona, este químico, aseguraba que los seres vivos producían estas sustancias, ¿ya? Y esto se mantuvo hasta 1828, cuando llegó Friedrich Wöhler, ya que logró sintetizar una molécula de urea, ya compuesto que el químico anterior consideraba orgánico, y a partir de sustancias inorgánicas. Entonces ahí, digamos, como que se dieron cuenta de que no solamente estas sustancias provenían de los seres vivos, sino que también podíamos sintetizarlas. O sea, recuerden que la palabra síntesis en ciencia es fabricar, generar. Ya entonces podíamos fabricar también estas sustancias. Ya. ¿Ven bien, verdad? No ven la ventana, ustedes no ven la ventana de chat ni la columna de cámaras, ¿verdad? Yo solo No, veo el No, PowerPoint. no, ese es el puro solamente PPT. veo bien. el Power. Se ve bien, profe. Ya, súper. Se ve bien. Ya, entonces hoy en día, ¿verdad? La química orgánica estudia todas las propiedades físicas y químicas de los compuestos, ¿verdad? Que estamos hablando. Ya hay, digamos, tantas sustancias orgánicas de interés, digamos, biológico e industrial. Por ejemplo, acá sale un auto de Fórmula 1 porque el chasis de esos autos y de otras cosas, incluso también marcos de bicicleta, pero digamos es un material muy avanzado que se llama fibra de carbono, que es muy resistente y muy liviano, ¿ya? También tenemos otras sustancias orgánicas como la pectina, como el octano, ya que son, la pectina es una molécula biológica, ya, pero el octano es un hidrocarburo, ya así como que puede formar parte del petróleo. Ujú. Entonces, espérenme un poquito ahí, para correr las cámaras, que no veo. Ya, entonces, ahora, formas alotrópicas del carbono. Ya, aquí se le llama formas alotrópicas, ¿ya? Los llamados alótropos son compuestos constituidos por el mismo elemento, pero que difieren en su estructura y propiedades físicas y químicas, ¿ya? Entonces, estas formas son formas como elementales en las que se encuentra el carbono en la naturaleza. Entonces tenemos el diamante, ¿verdad? El grafito, el fulereno y los nanotubos. ¿Ya? El diamante, bueno, todos son famosos los diamantes. Los diamantes son generados, es el, digamos, el carbón sometido a altas presiones de la Tierra, termina adoptando esta estructura que conforma el diamante. Por ejemplo, ¿sí? Es que me estaba acordando un capítulo de Superman, de este antiguo de los cómics, en el que como que Superman estaba en plan, querían robar como joyas, ya llegaron los malos, querían robar joyas y etcétera, y como que dejó muy dañado el lugar. Le dijeron, ¿y cómo vamos a pagar esto? Y entonces Superman solamente pesca un pedazo de carbón y lo comprime con sus propias manos y hace un diamante. Claro.
Claro, claro, en la, en la fantasía del cómic, claro, pues Superman tiene la fuerza para generar ese tipo de presiones, po. Pero en la realidad, claro, exactamente solo la presión de las capas terrestres puede, digamos, formar eso. Ya, pero exactamente, es buen dato, digamos, para recordar que son sustancias conformadas por el mismo elemento, ¿ya? Pero que tienen una estructura química diferente. Y una, digamos, se genera por, porque el carbón fue sometido a altas presiones, ¿ya? Entonces, tenemos el grafito, ¿verdad? Que tiene otra estructura, si se fijan, otra estructura molecular. Recuerden que todas estas estructuras están hechas en base a átomos de carbono, pero de la manera en que están ordenados estos átomos nos dan, digamos, sustancias con características muy diferentes. El diamante es transparente, es brillante, el grafito, ustedes conocen sus lápices para escribir, sus lápices de mina. ¿Ya? El grafito es negro, es oscuro, ¿verdad? Pero hay de otros colores también. Ah, Está el lápiz rojo, azul, de varios colores, profe. ya, pero eso es, Artificial. sí, sí, es Ah, como, pero es una buena pregunta. No estoy seguro si es grafito verdaderamente o si es otra sustancia, o tal vez le han agregado colorante, pero me parece que no es grafito. ¿Ya? Ahora, recordar también que estos átomos de carbono también pueden, digamos, conformar otras estructuras como el fulereno o los nanotubos que vamos a seguir estudiando. ¿Ya? Bueno, hay características generales que no vamos a detallar tanto, ¿verdad? Posee una estructura cristalina tridimensional tetraédrica, ¿verdad? Donde no hay electrones libres. Y como no tiene electrones libres, esto hace que sea un material aislante, o sea que no conduce la electricidad. ¿Ya? Y es muy, muy duro. Es una de las sustancias más duras, de hecho. Ya, tenemos ahí por otra parte el grafito, ¿verdad? Cuyos enlaces covalentes forman láminas hexagonales, como aparece en el esquema ahí, dejando electrones libres y móviles, lo que los permiten ser excelentes conductores de la electricidad. ¿Ya? De hecho, se experimenta mucho con el material grafito como superconductor, ¿ya? Porque es tan buen conductor que se está tratando como de incorporar digamos, en procesos que involucren transferencia eléctrica, ¿ya? Que es más, digamos, conductor que un cable de cobre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso lo investigan, ustedes saben que los químicos y los científicos que están innovando en materiales siempre tratan de buscar algo, o un material que sea, digamos, que tenga una aplicación tecnológica, ya que facilite algún proceso. Es así como avanza en realidad la tecnología. Ya continuamos. Bueno, ahí el fulereno, digo, ahí tiene una estructura como de balón de fútbol y es muy estable. ¿Ya? No vale la pena, digamos, profundizar tanto en estos aerótropos. Ya también los nanotubos, sus paredes se asemejan como a mallas hexagonales, ¿verdad? Formando tubitos, pero de escala nanométrica, ¿verdad? O sea, de un diámetro, pero muy, muy pequeñito, ¿ya? Son excelentes conductores eléctricos y tienen gran resistencia mecánica, por lo que tratan de ser implementados en la construcción de diversos productos. Ya esos son como puros materiales modernos, ¿ya? Que siempre, como les digo, se está experimentando con ellos para generar algo,
una aplicación, digamos, innovadora, que sirva para algo de manera importante. Ya hay otras características del fulereno que no vamos a profundizar o que después pueden revisar. Ya, y finalmente vamos a repasar, ¿verdad?, lo del átomo de carbono, digamos, ¿qué es lo que tiene el átomo de carbono que lo hace ser tan especial? Ya, entonces aquí aparece el cuadrito del carbono como aparece en la tabla periódica, ¿verdad? Acá tenemos su número atómico y su masa atómica, símbolo químico y nombre, ¿ya? Número atómico 6. ¿Qué significa que tenga número atómico 6? Constanza Plaza, Constanza, ¿qué significa que tenga número atómico 6? ¿Se acuerda? Constanza. Me contesta la Connie. Respondió por el chat. Dice que creo que se me olvidó. Ah, ya. Pero ¿por qué tan tímidos todos? Me contestan por el chat. Ya, sí, miren. Pero estamos acá para recordarlo. Recuerden que los elementos químicos en la tabla periódica se ordenan de izquierda a derecha según su número atómico, ¿ya? Y su número atómico, lo que nos dice, es el número de protones que tiene en el núcleo, ¿ya? Por lo tanto, el número atómico del carbono es 6, ¿verdad? Y si es 6, quiere decir que tiene 6 protones en el núcleo, o sea, 6 cargas positivas, ¿ya? Y por lo tanto va a tener 6 cargas negativas alrededor del núcleo. Recuerden que el número de protones y número de electrones es igual en un átomo neutro. Las mismas cargas positivas están en el mismo número de cargas positivas y negativas están en un átomo neutro, ¿ya? Entonces, el número atómico del carbono es 6, repito, tiene 6 protones en el núcleo, por lo tanto tiene 6 electrones alrededor de su núcleo, ¿ya? Y acá tenemos la masa atómica, que dice 12. Y dice 12 porque recuerden que en el núcleo no hay solo protones, en el núcleo también hay neutrones, ¿ya? Entonces, en el núcleo del carbono tenemos 6 protones, pero también 6 neutrones, ¿ya? Y por eso es masa atómica 12. Para ir recordando, digamos, acerca de este elemento químico en la tabla periódica, ¿ya? Y lo que veíamos en la clase pasada también, que su configuración electrónica, ¿verdad?, es 1s2, 2s2, 2p1, y me refiero a 2px1 y 2pi1, ¿ya? Esto quiere decir lo mismo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Que los electrones se van ordenando en distintos niveles de energía y en distintos orbitales, ¿ya? Entonces, recuerden que el átomo de carbono, dijimos que como tiene número atómico 6, también tiene 6 electrones, ¿ya? Y estos electrones se van ordenando de esa manera, ¿ya? Entonces, de esta configuración electrónica, podemos ver que este átomo posee 4 electrones de valencia, ¿ya? O 4 electrones con los que se puede combinar con otros elementos. Un poquito. Ya. Ya, en la mayor parte de los compuestos el carbono se enlaza con 4 electrones, ¿verdad? Entonces se dice que es tetravalente. Y esta condición se aplica por el avance de uno de los electrones apareados desde el orbital 2s al orbital 2p vacío. Entonces, estoy medio complicado con espérenme, que estoy medio complicado con las cosas que me salen acá en la pantalla. Ya, pero ahí mira, ahí igual lo ven bien, ¿o no? ¿Ven bien la diapo?
Sí, yo la veo bien. Es que Sí, igual se ve uno bien. puede poner a agrandar la pantalla y así solamente Ay, sale su cámara y la diapo, o lo que usted esté transmitiendo. ya, sí, porque como que no, las cosas que me salen del Zoom como que no me dejan ver la diapo, si lo agrando. Ya, entonces, lo que Profe, pasa, revisa el chat. chuta, ¿Qué es tetravalente, profe? ¿cómo? ¿Qué es tetravalente? Que tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones con los cuales combinarse, ¿ya? Ah, ya, ya. Gracias. Eso, cualquier duda me consulta. Ya, entonces, Joseira Razabal dice, profe, tengo que salir rápido, me tengo que ir, tengo que sí, salir. sí, vaya nomás, y después va a estar el power y la clase, ya recuerden. Adiós, José. Entonces, acá tenemos, digamos, su estado fundamental, ¿ya? Donde están ordenados como dijimos en la, en la configuración electrónica normal, y acá está en estado excitado, ¿ya? Y lo que quiere decir que, como vamos a ver, se combinan los orbitales P y S, ¿ya? Para que estén disponibles estos electrones de otra manera para hacer, para poder unirse con otros elementos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la forma de los orbitales. El orbital S tiene como forma de esfera, el orbital D tiene esa forma, el orbital F esa forma y el orbital P esa forma, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que llamamos teoría orbital molecular, la hibridación corresponde al proceso de combinación de orbitales atómicos que llamamos OA, ¿verdad? Cuyas siglas orbital atómico, OA, ¿ya? Entonces se combinan los orbitales atómicos para dar resultado a 4 nuevos orbitales moleculares, ¿ya? Que hacen que se distribuyan estos electrones en nuevos orbitales híbridos. Y así podemos encontrar que el carbono posee 3 tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp, que ya vamos a ver. Y como ya estamos un poquito en la hora, pero ya vamos a alcanzar a ver esto. Ya el José. Chao, José, que estés muy bien, cuídate. Ya, entonces, estas hibridaciones se dan, digamos, concuerdan con los tipos de enlace. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la hibridación sp3 va a tener una distancia de enlace en Armstrong, que es una medida muy chiquitita de longitud, ¿ya? De 1,54 Armstrongs, ¿ya? Y se va a formar un ángulo de enlace de 109,5 grados, lo que va a permitir una geometría de la molécula tetraédrica. Ya vamos a ver un monito al respecto y lo vamos a entender mejor. Y la hibridación sp2 tiene una distancia menor, fíjense, y forma el enlace con un ángulo de 120 grados y forma una geometría trigonal plana, ¿ya? De la molécula. Y la hibridación sp, que tiene una distancia aún menor de 1,2 Armstrong y tiene un ángulo de enlace más amplio de 180 grados y tiene una geometría lineal. Entonces, recuerden lo que es la hibridación. La hibridación es la combinación de, digamos, de dos orbitales, ¿ya? Un orbital S con un orbital P, ¿ya? Y que forma, digamos, un nuevo orbital que le permite unirse de otras maneras al carbono, ¿ya? Entonces, fíjense acá, tenemos en la hibridación sp3, ¿verdad? Es un orbital S que se hibrida con 3 orbitales P. Acá en la hibridación sp2, un orbital S que se hibrida con 2 orbitales P, y aquí en sp, ¿verdad? Solamente el S con un orbital P, ¿ya? Entonces, fíjense acá, la hibridación sp3 forma un enlace simple,
¿ya? Ya vamos a estudiar los enlaces. Entonces tiene que ver con esto, porque igual esto es como un poquito complicado, porque tiene que ver con la configuración química del elemento, ¿verdad? Como con la disposición de los electrones, ¿verdad? Entonces, por eso quise repasar esto, aunque igual lo habíamos mencionado en la clase anterior. Espérense que hay un compañero diciendo que le desactive la cámara y no puede desactivarlo usted. Creo que ese compañero tiene como la pantalla del celular rota, aunque ha pasado con otros compañeros, por lo tanto no pueden apretar. Ah, ya entiendo. Pero tiene activado el video y no lo puede desconectar, ¿eso es? No lo veo en las cámaras. Ya, Creo que se fue, profe. ya, bueno, ahí seguimos entonces. Ya. Ya, entonces fíjense. En los compuestos con enlaces simples, esto es importante porque la hibridación sp3, sp2 y sp tiene que ver con los tipos de enlaces que forma el átomo de carbono, ¿ya? Entonces, los compuestos con enlaces simples, los 4 orbitales atómicos del nivel más externo, ¿ya? En este caso, que es un orbital S, que se combina con 3 orbitales P, y van a dar lugar a 4 orbitales híbridos sp3 equivalentes. Entonces, fíjense acá, ¿verdad? Se combinan y tenemos orbitales híbridos, todos iguales. 4 orbitales sp3, 4 orbitales híbridos sp3. Y son todos iguales. Y son 4. ¿Ya? Entonces esto nos va a permitir formar este tipo de molécula, como el metano, cuya fórmula química es CH4, ¿ya? Y si se fijan, el carbono está unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y cada uno de estos enlaces es igual al otro. Y como decíamos acá, de lo que no podíamos vislumbrar todavía muy, digamos, como una imagen, pero lo que estábamos hablando acá, ¿verdad? Que en la hibridación sp3, fíjense que el enlace tenía esta longitud, que formaba este ángulo, y que la molécula adoptaba una geometría digo, tetraédrica, tiene que ver con eso, ¿ya? Esto es un tetraedro, ¿ya? Y fíjense, el ángulo que forma aquí, con cada uno de estos, es 109,5 grados. Y también la distancia de este enlace también es 1,54 Armstrongs, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, pues esta molécula puede conformar esta estructura porque sus enlaces son gracias a los orbitales híbridos sp3, ¿ya? Entonces, el metano, bueno, esta molécula, que es famosilla, ¿ya? Es lo que ocupamos es el gas de la cocina, ¿ya? Muchas sustancias de estas son inflamables, ¿ya? Por eso ocupamos también muchas de estas sustancias para combustionarlas y obtener energía, cosa que debemos dejar de hacer porque estamos haciendo pebre el clima y eso pone en peligro nuestra propia existencia. Pero eso es tema aparte. Espérenme, déjenme ver la hora. Comenzamos 10:30, ahí como unos 6 o 7 minutos que entraron algunos. Entonces 11:30, ya estamos un poquito pasados, pero ya nos falta poco para cerrar. Ya, entonces ahora vamos con la hibridación sp2, que forma enlaces dobles. La hibridación sp2, o sea, un orbital S que se combina con 2 orbitales p, nos va a permitir formar enlaces dobles, ¿ya? Entonces, en los compuestos con enlaces dobles, los 4 orbitales atómicos del nivel más externo, 1s y 3p, se combinan para dar lugar a 3 orbitales híbridos sp2, ¿ya? Formados por un orbital s y 2p y un orbital
P. Entonces, fíjense, queda de esta manera, ¿ya? Aquí están los orbitales híbridos sp2, ¿ya? Y aquí lo podemos apreciar mucho mejor, digamos, porque aquí esto es un esquema que nos dicen cómo están distribuidos los electrones en los orbitales, ¿ya? Pero acá tenemos un esquema molecular del enlace conformado, ¿ya? Entonces, esta molécula que se llama eteno, fíjense, ambos carbonos están unidos por un doble enlace, ¿ya? Y a ese doble enlace se le llama pi, como letra griega pi, ¿ya? Entonces acá podemos ver, ¿verdad? El doble, cómo está conformado el doble enlace, ¿ya? Y, bueno, hay una comparación de la energía del enlace, del etano y el eteno, ¿ya? Y, bueno, de la longitud de enlace, pero esos son como detalles como muy, así como, muy enciclopédicos que no importan tanto. Ya, y finalmente, para cerrar, tenemos la hibridación SP, que nos va a permitir formar enlaces triples con el carbono, ¿ya? Entonces, los enlaces triples, los 4 orbitales atómicos del nivel más externo, 2s y 2p, se combinan para dar lugar a dos orbitales híbridos sp, formados, digo, por un orbital s y un orbital p, quedando 2 orbitales p sin hibridar. Entonces, acá... aquí fíjense, tenemos los orbitales híbridos, digo SP. ¿Y qué nos va a permitir formar esto? Nos va a permitir formar enlaces triples. Ya, que los cuales uno se le llama sigma y 2 enlaces pi. Entonces aquí en la molécula del etino, fíjense, estos 2 carbonos tienen un triple enlace entre ellos, ¿ya? Entonces, ese triple enlace quiere decir que hay 2 enlaces pi y hay un enlace sigma, conformando un triple enlace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí el resumen de la hibridación, de las hibridaciones? La sp3 nos permite Patricio formar... Araya quiso hablar. ¿Quién, perdón? Patricio Araya. Yo, profe, que tengo una pregunta. Dígame. Esto de los enlaces, ¿nosotros lo vamos a tener que hacer en ejercicio? No, o sea... ¿O solo materia porque... No, quería es saber cómo distinguir por qué debería hacerse un enlace y no el otro, me refiero. Ah, ya, mira, no, es como materia, digamos, como para saber reconocer. Teórico. Es como Claro, teórico. claro, como teórico para reconocer como las características del átomo de carbono, las capacidades que tiene de unión, ya, y cómo se estructura con otras sustancias. Ya, pero nosotros van a haber preguntas en la próxima guía, van a haber preguntas como ese tipo que tienen que ver con estas características del carbono que hemos venido hablando, ¿ya? Pero más adelante, lo que nos va a interesar va a ser nombrar, cómo ponerle nombre a las sustancias orgánicas, ¿ya? Pero todavía estamos en la química del carbono, ¿ya? En la química del átomo del carbono, para saber cómo este bendito átomo puede formar todos los compuestos que forma, ¿ya? Gracias, profe. De nada. Entonces, aquí el resumen de las hibridaciones que hemos visto, ¿verdad? La sp3 nos permite, recuerden, un orbital s combinado con 3 orbitales p, ¿verdad? Nos permite formar enlaces simples, ¿ya? Por ejemplo, acá, como hablábamos de... digamos, del metano, ¿verdad? De un carbono unido a 4 átomos de hidrógeno que forma una estructura tetraédrica. Ese es un ejemplo digamos, de
4 enlaces sp3, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, la molécula de etano, cuyos estos 2 carbonos también están unidos por este tipo de enlace simple, ¿ya? Tenemos también la hibridación sp2, ¿verdad? Que nos va a permitir formar enlaces dobles, ¿ya? Le va a permitir, digamos, al átomo de carbono formar enlaces dobles, y a la hibridación sp a formar enlaces triples, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque así entendemos cómo es posible que el carbono pueda unirse de tantas maneras distintas, ¿ya? Y esa variedad de compuestos que es capaz de dar origen al carbono fue como la clave de la formación de los seres vivos, ¿ya? Y como se originó la vida en la Tierra y como nosotros estamos estructurados. Todo nuestro cuerpo, digamos, está basado en moléculas orgánicas. Todas las células, si ustedes nos ponemos a pensar en las moléculas que conforman una célula, ¿verdad? El ADN, los carbohidratos, los lípidos, dije ADN, carbohidratos, lípidos, y las proteínas, son todas moléculas hechas de carbono, ¿ya? Entonces, esa es con esto, digamos, vamos cerrando, ¿ya? Esa es como la clave de la variedad de compuestos que puede generar el carbono, es por estas características que tiene, ¿ya? Y insisto, esa gran variedad de compuestos que pudo dar origen es la clave de que nos hayamos originado nosotros como seres vivos, ¿ya? Que se dio origen a las primeras células y ahí a toda la vida en la Tierra, ¿ya? Entonces, recuerden, hibridación sp3, ¿verdad? Acá 4 orbitales sp3, adopta una geometría tetraédrica, ese ángulo, y forma enlace sencillo, llamado sigma. Luego, le empiezo a rezar al carbón. Sí, pues, sí, pues. Si el átomo de carbono, si no hubiera habido carbono en la Tierra, nunca se hubiera generado la vida, por lo menos como la conocemos hoy día, ¿ya? Luego tenemos, ¿verdad?, la hibridación sp2, que se forman 3 orbitales sp2 y uno p, que asume una geometría triangular plana la molécula, ¿verdad? Y los enlaces forman ese tipo de ángulo, y tenemos enlaces dobles, porque tenemos un enlace sigma y un enlace pi, y en la hibridación sp tenemos, en la hibridación sp, ¿verdad?, tenemos 2 orbitales sp y 2 orbitales p, y tenemos una geometría lineal que forma, digamos, estos ángulos extendidos, ¿verdad? Y gracias a la hibridación sp podemos formar enlaces triples, ¿ya? 1 sigma y 2 pi, ¿ya? Todos somos carbono, sí. Todos somos de carbono, ¿ya? Ahora, no sabemos si habrá vida en otros lados que no esté basada en carbono. Ya, igual, lo más Quizá probable... en otros planetas la vida está basada en caramelo o algo. ¿Cómo en O qué? en el átomo ¿cómo se dice? Se me fue esto. Lo que hace el azúcar. Se me olvidó. Ah, no, pero ojo que La el azúcar... glucosa. No, pero ojo Eso. que la glucosa es una sustancia orgánica, está conformada por carbono, Sí, ¿ya? por eso digo que quizá en otro planeta todos los seres vivos son hechos de más de glucosa. Y todos son como de dulce. Y vamos y los invadimos y nos los comemos. Así es. Claro, Sería claro. bacán. No, miren, igual como con lo que dice el Patricio, miren, se piensa, mira, ahí voy a tocar el tema de la fosfina también. Mira, lo que pasa es que el silicio es otro átomo que tiene algunas capacidades para formar hartos enlaces, digamos, con otros elementos, ¿ya? Entonces, se cree que en una de esas, a lo mejor en otros lugares del universo puede haber
vida basada no en el carbono, sino que en el átomo de silicio, pero no sé, parece que no es tan probable, ¿ya? Y creo que lo más probable es que también sea estructurada en base a carbono, pero por supuesto que hayan seguido un camino evolutivo diferente, ¿ya? Nosotros tenemos esta forma porque nuestras células estructuradas en base a moléculas de carbono, digamos, siguieron evolución biológica que, digamos, que nos formaron de esta manera en el fondo, ¿ya? Y si hay vía en base a carbono en otros lados, por supuesto que va a tener otra forma que la nuestra, porque el ambiente de ellos es distinto, entonces probablemente habrán seguido otra evolución biológica, ¿ya? Pero eso, recuerden que los elementos químicos, los mismos elementos químicos que están en nuestro cuerpo y que están en todos lados de nuestro planeta, están en todo el universo, ¿ya? Y por eso, ahí, ya cerrando, por eso en el video que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Decíamos, el universo está en nosotros mismos, ¿ya? Porque nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho la estrella, de lo que los elementos químicos que hay en otros planetas. Si esto es todo, es maravilloso, digamos, cómo está estructurada la naturaleza, ¿ya? Y aquí el Mauricio me está mencionando la fosfina, que fue descubierta en Venus, ¿verdad? Que, claro, la fosfina es un átomo de azufre unida a 3 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y, claro, se cree que puede haber algún tipo de vida, probablemente microbiana, si es que la hay, porque esta fosfina, la estructura... Chao, mi amor. Cuídate, que no se te olvide nada. Ya, entonces esta fosfina es como producida, se cree que es producida por organismos vivos, no se produce por procesos inorgánicos. No es tan fácil producirla por procesos inorgánicos. Por eso la detección de la fosfina abre, digamos, el interrogante de que, uy, a lo mejor hay vida acá. Ya cuando nunca creímos que había vida en Venus, porque tiene una atmósfera de ácido sulfúrico, tiene unas presiones gigantes, una cuestión loca, así, pero un infierno. Pero chuta, a veces los ambientes así igual extremos, igual las moléculas pueden seguir una evolución química que a lo mejor dieron origen a algún tipo de forma viviente, alguna pequeña complejo parecido a células, me imagino yo. Ya, así que eso pues chiquillos, y cualquier duda, consulta, etcétera, me escriben a mi correo. Y la siguiente, y les voy a postear el Power hasta acá, hasta esta diapositiva, les voy a postear el Power en Classroom, al igual que el video de la clase, y la guía que van a recibir esta semana. Es súper sencilla, porque tiene, digamos, son preguntas de alternativa que tienen que justificar, pero son solamente 10 preguntas, y tiene que ver con esto que hemos venido hablando, ¿ya? ¿Qué más? Y hoy día el último plazo para entregar la primera evaluación del segundo semestre, ¿ya? Así que no se les vaya a olvidar, ¿ya? Y no sé si hay duda o consulta. Profe, ¿hasta qué hora se puede entregar la prueba? Todo hoy día, yo lo acepto todo hoy día hasta las 12. Ah, ya. ¿Ya? O sea que si se lo envía a las 12:05, ¿no me lo recibe? No, lo rechazo. Para todas las evaluaciones. ¿Cómo de que hecho, rechaza, a las 12 profe? de la noche. No, pues, apruebo. Todo aprobado. Profe capitalista. Profe capitalista. Profe capitalista. No, pues que me están Profe confundiendo los capitalista. temas, po. Profe capitalista. No, yo Profe, ¿apruebo o rechazo? lo apruebo todo el rato. Profe comunista. Profe comunista. Claro. Profe comunista. Oye, no, si querer el bien común no es ser comunista, si hay que sacarse solamente. Profe socialista. Oye, no sé si hay alguna duda o consulta para terminar, ¿no? No, profe. No, profe, todo clarito, pero sigue siendo comunista. Oye, chiquillo, hablando en serio, claro, como decía por ahí, creo que la Andrea, hoy día vence el plazo para las evaluaciones de todas las asignaturas. Ya, Para así que todas. ojo ahí, ¿ya?
Entreguen su, no se les Y vaya a ninguna olvidar tiene hora. entregar. Deben ser todas como todo el día. Sí. Pero no todas. Sí, todas. El calendario de evaluaciones, cuando las enviaron, todas dicen hasta el 5. Sí. Hay algunas, Pero claro, como la de no. Lenguaje, que menos podía hacer en lenguaje. la página, pero si la hacía ahí en la página, claro, tenía que hacerlo en la fecha que te pedía, que era el 28 del mes pasado. Pero los que fueron a buscar guía al colegio les Wikipedia. dieron hasta el 8. ¿Hasta el 8? Sí, menos las que se enviaban por internet. Ya, XD. porque la de inglés hasta el 8, porque la enviaron de nuevo, ya que la anterior Sí. estaba en la respuesta ahí mismo. ¿XD? XD. Oye, Eso es lo que sé yo. Claro, ya. El que la haya ido a buscar al colegio las tendrá que entregar al 8 y bueno, ahí hay Sí, una porque el hoy día. 8 entrega la guía a la otra. presenciales. Oye, claro, igual pueden haber algunas excepciones, pero digamos Claro, depende del común acuerdo alumno con también. de común acuerdo con el profesor o profesora de asignatura, ¿ya? Pero en general, así como norma general, Hasta el 5. la mayoría, digamos, para ser más correcto con el lenguaje, la mayoría de las evaluaciones se entregan hoy, ¿ya? Así que estamos cerrando, chicos y chicas, por favor, cuídense mucho, sigan trabajando. Profe va a dar décimas. Beneficios de ser facho. Beneficios de ser facho. ¿Cómo no entiendo? ¿Por qué van a tener décimas? ¿Acaso décimas? Pregunto. ¿Alguna actividad con Porque décimas? estamos a favor de la prueba y tiene que darnos décimas. Baquedano. Va quedando. No, sí, igual ahí ¿Sí o vamos a no? buscar una forma de premiarlos, igual han trabajado súper bien, ya, así que sigamos con eso, pues además que disfruto mucho, digamos, de las clases con ustedes. Ya, ¿Qué están ojalá, haciendo? ojalá podemos, apruebo, ojalá podamos reunirnos también en otra instancia, pues, ya, Oye, Colibrí, ¿para qué vaya en la que no sea pantalla? que no sea pura clase, ya, ya chicos y Chao, chicas. profe, Chao, cuídese. Ya, profe, no, ya Chao, llevo profe. Profe, cuídese. Cuídese, Chao, profe. profe. Profe, arriba el Chao, comunismo. profe. Chao, Arriba profe, el comunismo, exacto. Arriba el Apruebo. marxismo. Apruebo.